Le doy la bienvenida a Jaime y a Boris para que por favor nos comenten. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Boris, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Un enorme gusto de estar aquí conectado, por supuesto, con todos ustedes. Boris, ¿qué expectativas tienes de esta disertación que vamos a tener con Jaime? Cuéntanos, por favor. Sí, Juan Carlos. Muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy. Yo quisiera comentar algo sobre este tema, ¿no? De la transformación digital, que es algo que estamos escuchando bastante actualmente, que las empresas buscan, en particular en lo que ahora llaman pues, la cuarta revolución industrial, pero es poco entendido o incluso mal entendido, ¿no? Un ejemplo clásico pues, es el de Blockbuster, ¿no? Pues estas tiendas donde uno tenía que ir a comprar su DVD de película, de música, ya hace bastantes años. Y en esa época pues nació una empresa llamada Netflix, que su modelo era diferente, ¿no? En vez de nosotros ir a una tienda, ellos nos enviaban los DVDs a nuestra casa, ¿no? Eran chiquitos para ese entonces y pues Blockbuster pues nunca pensaban que los iban a superar, ¿no? Lo que terminó ocurriendo, lo que ya conocemos, es que Netflix incorporó software en su núcleo, volviéndose una empresa de software. Primero una empresa de logística, de películas, de algoritmos, inteligencia artificial. Y lo de Blockbusters, pues no lo hicieron, se durmieron en sus laureles y pues como ya sabemos, en 6 años estuvieron en la bancarrota, ¿no? De esta manera, pues Netflix fue amenazando también a otras grandes empresas como HBO, pero a diferencia de Blockbuster, pues HBO decidió invertir en software, ¿no? En tecnología. Y desde ese momento, pues hay una guerra inmensa entre Netflix, HBO y otras, ¿no? Entonces, yo considero que es eso la transformación digital, ¿no? Que donde HBO está tratando de evitar volverse blockbuster, transformándose digitalmente, ¿no? Y no solamente esto pasa en Estados Unidos, sino también está pasando acá en Latinoamérica, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo, por ejemplo, con los taxis, ¿no? Uber. Los taxis sabemos que pues, son un gran gremio, tienen un poder político inmenso, tienen un monopolio, pero no han podido contra un software, entre comillas, ¿no? Sabemos que pues hay todo un proceso de transformación en cultura, procesos, talentos, tecnología, pero es algo que está ocurriendo, ¿no? Y debemos aceptarlo, ¿no? También he escuchado a muchas personas, ¿no? Colegas, emprendedores, que están esperando como que termine, ¿no? Esta pandemia para que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Y en esa espera, pues su competencia se está digitalizando, se está transformando, pues, y ya no van a tener espacio en este mercado, ¿no? Muchas Así que, por gracias, lo Boris, tanto, por tus considero que es algo que comentarios. debemos comprender, ¿no? Aceptar y aplicar en su medida. Gracias por tus comentarios. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Excelente comentario, por supuesto. He preparado una charla que espero sea del agrado y colme las expectativas de todas las personas que están conectados, por supuesto, al BIM, y comparto perfectamente todo lo que se ha manifestado, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Ya te dejamos en exposición. Boris nos va a acompañar con lo que es la moderación y todo el rol de preguntas. Por favor, Sí, por empecemos. Y supuesto. bienvenido, Jaime, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Boris, también por la introducción. Permítanme, por favor, compartir. En este momento Jaime está subiendo su presentación, no se preocupen, está todo bien. Siempre demora un minuto. Semejante reto, ¿no? Entender cómo viene toda la transformación digital, Jaime, mientras que va subiendo la presentación. Un reto que a muchos realmente van a ¿Me tener que hacer. confirman? Sí, ahorita te confirmo, no te preocupes, ya debe estar subiendo. Ya estamos, Jaime, todo tuyo, por favor. Perfecto.
Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a este BIN, esta sexta edición del BIN. Encantado, por supuesto, de estar compartiendo parte de nuestra experiencia con toda la comunidad conectada. Mi nombre Jaime, es Jaime. discúlpame que te interrumpa. ¿Puedes ocultar esa pantallita, por favor, que te sale en la parte de abajo? Ok. Con la derecha está. Listo, ¿Ahora ahora sí, sí? continúa, por favor, dale. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Montenegro, lidero en la Cámara de Comercio de Lima el área de negocios digitales y para mí es un honor estar presente en este evento para hablar acerca de las tecnologías para la transformación digital de los negocios. Inicio diciendo que las tecnologías no son lo más importante cuando hablamos de transformación digital, no es lo primero en lo que deberíamos enfocarnos cuando hablamos de transformación digital, pero sí que son sumamente importantes, por supuesto. Quiero compartir con toda la comunidad también, por supuesto, que la Cámara de Comercio de Lima el año pasado obtuvo 2 reconocimientos mundiales, ¿no? Uno en Suiza y el otro en Dubái, acerca del trabajo que nosotros hemos venido realizando desde que inició la pandemia y la forma como estamos construyendo nuestra transformación digital y cómo hemos contribuido, por supuesto, a la transformación digital o a la digitalización de las empresas socias. Y cuando hablamos de la pandemia ciertamente marca un antes y un después. Ciertamente es un hito. Este 15 de marzo, días más, días menos, sobre todo en Latinoamérica, porque en otras partes del mundo ya la pandemia había iniciado algunos meses atrás, semanas, meses atrás, y esto fue creciendo progresivamente en el mundo, fue expandiéndose progresivamente en el mundo. Pero volviendo a este punto, el inicio de la pandemia marca un antes y un después cuando nosotros, para la historia de la humanidad y para esta cuarta revolución industrial que vivimos actualmente en el mundo, que se ha visto muy potenciado a partir de este mes de marzo, ¿no? Del año 2020. Nos genera una crisis, por supuesto, una crisis tremenda, una crisis terrible, la que nos genera la pandemia, pero a ese momento ya contábamos en el mundo entero con herramientas que nos permitían ver una oportunidad a partir de la crisis que nos generó la pandemia, una oportunidad, por lo que muchos expertos en el mundo a este hito en nuestra historia le han llamado la crisis tunidad. Porque si bien es cierto, se generó una terrible crisis, de un día para otro estuvimos en casa, de un día para otro tuvimos que poco a poco empezar a analizar, a pensar, a observar qué venía ocurriendo en otras realidades y cómo podíamos adaptarlo a la nuestra. Y es entonces que empezamos con el teletrabajo, empezamos con la teleeducación, a trabajar desde casa, a educarnos desde casa, desde los más pequeños hasta los más adultos, y esto significó toda una revolución, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos pasado desde noticias como las de enero del 2020, ojo con esta noticia, de enero del 2020, en la que una marca como Bose, y ojo, resalto que es enero del 2020 porque es antes de la pandemia que nos generó el COVID-19. En enero del 2020, una marca como Bose ya anunciaba el cierre de sus tiendas físicas en Estados Unidos y en Europa. Y esto no obedecía a una situación crítica de la empresa, muy por el contrario, esto obedecía a un gran crecimiento que venía experimentando la marca Bose, pero un gran crecimiento que venía experimentando sobre todo en los canales digitales.
un gran crecimiento que se venía experimentando, sobre todo en los canales digitales, que ya al enero del 2020 habían observado que impactaba en los canales físicos. La gente se había volcado masivamente, los clientes de Bose se habían volcado masivamente a comprar en canales digitales, y entonces la empresa tiene un gran crecimiento, pero observa que los canales físicos dejaban de tener importancia para ellos en mercados como el americano y el europeo. Entonces, ¿qué hacen ellos? En su etapa de mayor crecimiento antes de la pandemia, anuncian el cierre de sus tiendas físicas para focalizarse en su negocio digital. También observamos noticias como las que vemos aquí a la derecha, la de Toys R Us, en donde hubo cierre de tiendas físicas, pero por bancarrota. Hubo cierre de tiendas físicas por una mala gestión del negocio y por no tener una visión donde se apueste por el mercado digital. Quizá hemos visto noticias similares como la de Toys R Us, que anuncia el cierre, que anuncia bancarrota. Quizá hemos visto noticias similares en mercados como el nuestro, en países como el Perú, durante la pandemia, pero antes de la pandemia no lo habíamos visto, porque el avance de la digitalización todavía no había llegado a un nivel tal que le genere o le quite espacio al retail tradicional, todavía. Después de la pandemia, por supuesto, hemos visto algunos otros casos similares, pero ya existían desde antes de las pandemias marcas en el mundo, en Europa, en Asia, en Norteamérica, que anunciaban crecimiento, pero además cierre de establecimientos físicos. Y ahora, después de la pandemia, ya observamos noticias como esta, como por ejemplo que marcas como H&M anuncian el lanzamiento de su e-commerce en un metaverso. Y más noticias como esta es que vamos a seguir observando, porque hay todavía por delante una tremenda evolución tecnológica y las marcas van a buscar aprovecharlas de la mejor manera para su crecimiento como negocio. Jaime, ¿cómo estás? Tengo que interrumpirte un segundo, por favor. ¿Ok? Jaime, ¿crees que podamos ir a un sitio donde haya menos acústica? Se están filtrando ruidos que parece que tienes muy cerca. Ok, permíteme un segundo, por favor. Quieres seguir tu disertación, pero le están entrando ruidos un poco algo, por favor. Ya, permíteme un segundo. No te preocupes, puedes poner en off tu cámara mientras que te movilizas, por favor. Bueno, lo que Jaime pasa siempre en los eventos en vivo, ¿no? A veces uno está y uno está control de la línea de la exposición, y créanme que a veces uno no siente esos ruidos que pasan por detrás, pero siempre atentos a sus comentarios, siempre estamos ahí con sus sugerencias. Pero recuerden, una de las grandes cosas que tenemos que hacer todos los que estamos en la pequeña y microempresa es comenzar a dar sus primeros pasos hacia la digitalización. La digitalización es algo que va a venir sí o sí. Va a llegar de todas maneras. De repente nuestro sector, nuestra industria no va a llegar ahorita. Pero en 1, 2 o 3 años nos va a alcanzar. Recuerden, para hacer una correcta transformación digital tiene que siempre venir de la alta dirección. Si ustedes son los dueños de ustedes, ¿ok? Si ustedes están trabajando en una empresa y están en alta dirección, ustedes tienen que ser los agentes de cambio para lograr todos estos temas. No se lograr simplemente porque primero una de las cosas que veíamos en un BIM anterior, y justo el expositor nos comentaba de toda la transformación digital viene primero con un cambio en la cultura organizacional. Ojo, tengamos claro eso. Primero tiene que haber un cambio en nosotros para abrazar esa digitalización y después ir migrando, primero en actividades que nos generen valor, porque yo no voy a digitalizarme si es que no me genera valor. El día de hoy les cuento, hay procesos comerciales que están totalmente digitalizados. ¿Ok? En donde ya hay sistemas donde uno digitaliza la orden, sube al sistema, entra en todo un workflow,
van a otras áreas de soporte y se dan las autorizaciones. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir caminando poco a poco. ¿Ok? No es que se trata de ir corriendo, nosotros tenemos que ir paso a paso, viendo qué hitos nos van a generar valor. ¿De acuerdo? Y definitivamente, mientras que vaya entrando esta nueva generación, ¿ok? Que ya viene hiperconectada, ellos van a abrazar rápidamente lo digital. Lo vemos en la industria bancaria. Lo estamos viendo todo cómo la industria bancaria está yendo. Así es Julio, y Julio César nos hace un comentario, dice, el problema muchas veces es nuestro paradigma y la resistencia al cambio. ¿Ok? Efectivamente, porque como nosotros somos personas que estamos acostumbrados a ciertos actos, a ciertas costumbres, nos hace muy difícil cambiar esta opinión. Boris sabe que Boris dirige una empresa que se llama MasterGIS, que tiene todo el tema de geología, y él ya abraza la digitalización totalmente. ¿Ok? Boris, tú que estás ya en el tema 100% digital, cuéntanos, por favor, cómo desde MasterGIS ya estás abrazando la digitalización al 100%, por favor. Sí, claro. Bueno, nosotros nacimos de manera digital, ¿no? Es una plataforma de educación, como comentas, orientada a profesionales de la ciencia de la tierra, geólogos ambientales, geógrafos, mineros y afines. Lo primero que yo creo que sería el primer paso es el poder digitalizarnos, utilizar herramientas, ¿no? Que es como un primer paso para toda la transformación digital, que son varios procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usamos redes sociales al inicio, una landing page, ¿no? Página web, luego ya poco a poco vamos necesitando otras herramientas, vamos a hacer WhatsApp Business, ¿no? Para hacer ventas. Una vez que se incrementa la cantidad de prospectos, de leads, ya necesitamos otro tipo de herramientas, ¿no? Y también mejorar los procesos, ¿no? Desde los pitch que vamos a usar, qué flujo vamos a seguir, CRMs también ya que usamos actualmente, ¿no? Son sistemas que te centralizan de manera, sistemas omnicanal, ¿no? Donde podemos revisar o hacer un traqueo de las llamadas, de los mensajes por WhatsApp, de Messenger, de texto, formularios. Entonces vamos nosotros haciendo este seguimiento para poder llegar a los objetivos de cerrar una venta, ¿no? Unos contratos, etcétera, ¿no? Entonces, más Boris, o menos esas y herramientas utilizamos. discúlpame la interrupción. En tus primeros pasos, cuando recién salías en MasterGIS, yo recuerdo mucho que tu empresa es una tech muy centrada al tema de geología. ¿Tenías todo el equipo que tienes ahora? ¿O cuando saliste estabas tú solo? Porque yo recuerdo alguna vez que hemos conversado, nos hemos sentado a conversar. Tú no sabías mucho de lo que era ECTEX. O sea, tú sí entiendes mucho tu negocio de geología. Pero en un negocio que haya crecido tanto, cuéntame esos inicios, por favor. Claro, yo soy ingeniero geógrafo de profesión. Entonces a mí no me han enseñado nada de estos temas, nada de gestión, nada de desarrollo, de diseño, de ventas, absolutamente nada. Entonces inicié con el simple hecho de compartir, ¿no? A mí me gustaba hacer videos en YouTube, era una plataforma que me gustaba bastante. Y también un hobby, el hecho de editar estas cosas, ¿no? En Internet está todo, entonces uno busca, aprende por ahí con un par de tutoriales y ya comienza a hacer algo, ¿no? Entonces yo compartía tutoriales en Internet sobre el uso de un software específico que utilizan los geógrafos o geólogos, por ejemplo, que es bastante común. Entonces, claro, hay un diferencial de ese chip como que siempre está del inicio, ¿no? O sea, ya, ok, voy a hacer un tutorial, voy a compartir, quiero que les sirva a las personas, ¿no? Que no sea un tutorial más, que no sea un video más que existe en la web, Entonces, ok, yo hacía, preparaba pues un guión, ¿no? Le daba un poco de la experiencia que yo había tenido en los trabajos anteriores, y eso fue que como que captó, ¿no? Ese diferencial inicial le gustó mucho a las personas, y a partir de ahí fueron solicitando ya cursos completos, ¿no? Ya una serie de videos. Qué bueno, gracias por compartir. Creo que ya tenemos a Jaime en línea nuevamente. Sí, Listo, Jaime, por favor, gracias. Justo estuve conversando un rato con Boris, que Boris es un emprendedor digital.
Pero por favor, continúa con tu exposición, Jaime, por favor. Gracias, Boris, por los comentarios. Muchas gracias. Bueno, son cosas que pasan. Me indican, por favor, si ya ven mi diapositiva. ¿Sí? Se ve perfecto. Se ve un hombre caminando en unas escaleras, Jaime. Ok, perfecto. Y lo que quiero representar en esta gráfica, señores, chicos y chicas, es que debemos tener una visión hacia el futuro. Nunca más deberíamos cometer el error de pensar o asumir que en realidades como las peruanas, en realidades como la peruana, hay ciertos cambios, hay ciertas cosas que ocurren en otras partes del mundo, pero en el Perú no ocurrirían. En mi experiencia, en mi trabajo, me ha tocado trabajar con muchas de las empresas socias de la Cámara de Comercio de Lima, grandes, medianas, pequeñas, desde hace muchos años ya, promoviendo la digitalización, o sea, promoviendo el crecimiento empresarial, pero a través de la digitalización, el e-commerce y la transformación digital. Muchas veces en N reuniones, en diversas reuniones de trabajo, encontré mucha negativa, mucha incredulidad. Del año 2019 hacia atrás, muchos líderes de negocios que me transmitían su idea de completa incredulidad con respecto a que la digitalización o el e-commerce en algún momento en el Perú puedan ser realmente importantes. Y esto nos ocurrió con la pandemia. Con la pandemia se dio un crecimiento tan acelerado que no se esperaba que suceda como tal, sino que hasta el año 2025. Y entonces, en la pandemia nosotros vimos casos de éxito fundamentalmente en las empresas que ya tenían cierta experiencia, cierto nivel de madurez digital, y vimos, pues, por supuesto, algunas historias, algunos casos críticos en donde las empresas, los negocios, las personas tuvimos que readaptarnos a una nueva normalidad y en algunos casos menos, valdría decirlo, quizá, pero en algunos casos también pudimos observar casos de negocios, casos de empresas, casos de organizaciones que tuvieron que cerrar a partir de que inició la pandemia. Entonces, debemos tener una visión de futuro, una mirada, por supuesto, siempre de lo que viene ocurriendo en otras partes del mundo y considerar ahora sí que, si bien es cierto, los cambios que las cosas que ya ocurren, las evoluciones, las innovaciones que llegan primero a otras economías más desarrolladas que la nuestra, en algún momento van a terminar llegando al Perú, ¿no? Boris nos compartió, por ejemplo, la historia de Netflix y Blockbuster, y casos como esos, ejemplos como esos, hay muchísimos. Y les quiero dar algunos datos del mercado peruano. Al finalizar el año 2021, se estima que son 300.000 establecimientos que cuentan con un portal o aplicación de venta en línea. 300.000 establecimientos online en el Perú con esa capacidad, ya sea como portales web o como aplicaciones, con esa capacidad de realizar transacciones en línea. Antes de la pandemia, este número estaba en los 60.000. ¿Eso qué quiere decir? Del 2019 al 2021, este número se quintuplicó. ¿Qué más conocemos? El 2021. Las categorías más demandadas por los peruanos que compran online: tecnología, hogar, moda, entretenimiento y comida a domicilio. El 25% de los peruanos que compran online ya lo realizan al menos una vez a la semana. O sea,
Antes de la pandemia podíamos encontrar un porcentaje importante de peruanos que compraban online, pero para aprovechar ciertas oportunidades, ciertas campañas, los Cyber Days, por ejemplo, para aprovechar cierta oferta, comprar un pasaje, comprar un electrodoméstico o una prenda de vestir, pero no solamente ha crecido el número de establecimientos vendiendo en línea, es decir, la oferta. No solo, también ha crecido el número de personas comprando en línea, es decir, la demanda, pero además la frecuencia de compra y el ticket de compra también ha crecido. Así también tenemos que el 20% de los compradores online peruanos han realizado al menos una compra por más de 1.000 soles, una compra online por más de 1.000 soles. Esto obedece a qué? A que las personas se encontraron establecimientos en línea, portales en línea, en donde experimentan no solamente una compra fácil de realizar,
Hola, ¿cómo están? Ya Jaime está con nosotros nuevamente. Jaime, ¿qué tal? Bien, bien. Jaime, el Internet quiere que la digitalización sea más rápida, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es de que estaba en mi sitio de trabajo privilegiando la conectividad por cable, Ok. pero la bulla un poco me impidió seguir ahí de la gente que está trabajando, obviamente. Eh, y acudí a otro espacio de trabajo donde gané silencio, pero perdí un poco de señal. Listo, Pero ya se Jaime. está viendo mi pantalla Sí, por nuevamente. favor. No te olvides Creo de que en agarrar esa esta barrita. diapositiva quedé, ¿verdad? Sí, estás en Lima, 50% de la población. Sigamos, por favor, Jaime. Ok. El 50% de la población limeña realiza búsquedas con intención de compra. Mensualmente en Lima se realizan más de 2.300 millones de búsquedas online con intención de compra. El 54% de estas búsquedas tiene la intención de ubicar tiendas físicas. Entonces, aquí, dos insights importantes. Dos insights importantes. Primero, el 54% de la gente que realiza búsquedas online tiene intención de comprar en tiendas físicas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un negocio físico, pero no tengo presencia online, estoy perdiendo mercado. No tengo presencia digital, estoy perdiendo mercado, porque hay un 54% de la población que tiene la intención de ir a tiendas físicas, pero investiga primero digitalmente. Si no me encuentra digitalmente, ya no existo para ellos. Ese es un detalle importante. Otro detalle, hay más peruanos comprando en tiendas físicas que en tiendas online, sí, pero eso es algo que ocurre en el mundo entero. Eso es algo que ocurre en el mundo entero. En el 2021 hay un solo país en el mundo que anunció que el negocio online ya superó al negocio físico. Un solo país en el mundo. ¿Cuál es? China. En el resto de países el negocio tradicional todavía supera al negocio online, pero la tendencia claramente es de que las transacciones online van a seguir en crecimiento. Nosotros observamos, por ejemplo, de que el e-commerce en el Perú, muy a pesar de que desde agosto del 2020 se han venido reaperturando progresivamente los establecimientos físicos, el e-commerce no ha dejado de crecer. Transformación digital. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, ¿de qué cosa estamos hablando? La aplicación de las capacidades digitales a procesos, a productos, activos para mejorar la eficiencia, gestionar de mejor manera los riesgos, pero sobre todo dos aspectos importantes que son los objetivos fundamentales de una transformación digital. Dos objetivos fundamentales, además de ganar eficiencia, además de ganar productividad, además de gestionar de mejor manera los riesgos, hay dos conceptos fundamentales que se debe perseguir en la transformación digital de una empresa, de un negocio. Primero, generarle mayor valor al cliente. Si no le generamos mayor valor al cliente, termina siendo poesía cualquier intento de transformación digital. Y segundo, navegar, es decir, ir a la búsqueda de explorar nuevas oportunidades de generación de ingresos para el negocio, nuevos modelos de negocio para nuestro negocio, valga la redundancia. En resumen, la transformación digital busca dos objetivos fundamentales: generarle mayor valor al cliente y generarle mayor valor al negocio. E ir a la búsqueda de nuevos modelos de negocios que me permitan, por supuesto, apalancado en estas capacidades digitales, ¿no? Que me busquen obtener mayores niveles de competitividad en el mercado, seguir siendo competitivos en el mercado, superar a la competencia en el mercado e ir hacia esa innovación que todos buscamos en mis modelos de negocio, que en una nueva era que ahora va
los cambios, ya lo sabemos, son mucho más acelerados, en una nueva era me permita seguir manteniéndome en el mercado y seguir siendo competitivo. Aquí puedo recoger nuevamente lo que nos compartió Boris, el ejemplo de Blockbuster, ¿no? Netflix apostó a un cambio en el modelo de negocio. Es más, Netflix le ofreció a Blockbuster asociarse, ¿no? El streaming, irse a la nube con el negocio, la transmisión del video a través del streaming. Netflix le ofreció a Blockbuster apostar por un nuevo modelo de negocio. Blockbuster no creyó en el cambio. Blockbuster asumió que ellos eran los reyes del negocio y lo iban a seguir siendo con el formato que tenían de alquiler de películas en VHS. Netflix sí apostó por el cambio. De eso se trata la transformación digital, de apostar por la innovación, de apostar por el cambio, por encontrar un nuevo modelo de negocio que incluso significa el fin de mi actual modelo de negocio. Esa es la apuesta que ahora observamos, por ejemplo, en Facebook, que ahora se llama Meta por el metaverso, por posicionarse en un nuevo modelo de negocio que podría significar el fin del actual modelo de negocio de Facebook, ahora Meta, ¿no? Otro ejemplo bastante clásico es el de Kodak. Kodak tuvo un laboratorio de innovación que creó la imagen digital, que creó la fotografía digital. Pero cuando esta innovación de Kodak se elevó al directorio, el directorio de toda la industria fotográfica y su mayor volumen de ingreso estaba en todo lo que tenía que ver con máquinas fotográficas, máquinas de impresión, los rollos fotográficos, la impresión de las fotografías. El modelo de negocio de Kodak estaba centrado en los rollos fotográficos y en la impresión de las fotografías. Entonces, ellos consideraron que si apostaban por un cambio, que finalmente se dio y los desapareció del mercado, pero en su momento ellos desecharon su propia innovación porque consideraron que si apostaban por el cambio iban a afectar a su principal fuente de ingreso, que era todo lo que tenía que ver con los rollos y la impresión de fotografías. No apostar por el cambio les significó desaparecer del mercado, tal como a Blockbuster. Entonces, de lo que se trata cuando siempre al cliente al centro, tanto el externo como el interno, ¿no? Y apalancándonos, por supuesto, de la tecnología. Muchas veces me han preguntado, Jaime, ¿qué es transformación digital? ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la tecnología? ¿Tiene que ver más con la cultura que con la tecnología? Sí y no. Para entenderlo, para mí, la forma más práctica de entender transformación digital es el mismo término, transformación digital, separarlo en dos. Hay que entender transformación por un lado y digital por el otro lado. Cuando hablamos de transformación, ojo, que hablar de transformación organizacional no es un concepto nuevo, pero ahora el concepto no es transformación organizacional simplemente, sino transformación digital, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Nuevos modelos de negocios que se apalancan de la tecnología, adoptan capacidades digitales gracias a la tecnología que antes no existían. Y se habla en el mundo de transformación digital desde 2013, 2014. Antes, como concepto, como corriente, no existía. Entonces, entendámoslo en dos partes. Primero, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de cultura y de gestión. Estamos hablando de estrategia, liderazgo, organización. Entonces, sí, es importante tener un equipo líder de la transformación digital en la organización. Es importante plantear, diseñar una estrategia y una visión a largo plazo. Es importante trabajar la cultura, por supuesto, porque debemos adoptar nuevos marcos de trabajo, los marcos de trabajo ágiles que son tan mentados hoy en día, tan utilizados cada vez más, ¿verdad? Debemos apostar por el talento, debemos apostar por las personas, debemos de alguna manera encontrar formas de mitigar la resistencia al cambio.
¿de acuerdo? Y luego, por el otro lado, debemos entender lo digital, que se complementa con lo cultural, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de digital, pues estamos hablando de procesos, data, tecnología. La transformación digital en las organizaciones, entonces, no solamente es la arista tecnológica, ni tampoco únicamente la arista cultural, es un todo, donde lo más importante y donde siempre al centro deben estar las personas, ¿no? Para ir avanzando. El caso de Sara es un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo muy interesante y quiero irme a los orígenes de los esfuerzos, a los inicios de los esfuerzos de la transformación digital de Sara, que va más allá de su e-commerce. Muchas veces me han preguntado, Jaime, ¿ya lanzamos nuestro e-commerce? ¿Ya estamos transformándonos digitalmente? No. No hay transformación con un e-commerce, porque con un e-commerce lo que estamos logrando es digitalizar un proceso. Si yo vendo zapatos y lanzo un e-commerce para seguir vendiendo zapatos, eso no se llama transformación digital, eso se llama digitalización, que en muchos casos, lo que no quiere decir que no sea un buen paso. Por supuesto que es un buen paso para muchos negocios. La digitalización, la inclusión en el e-commerce bien hecha, significa un importante crecimiento, ¿de acuerdo? Significa un importante crecimiento y significa el paso 1 hacia la transformación digital, ¿no? Como comúnmente dicen muchos líderes de negocio, incursionamos en el e-commerce y eso nos permitió cambiar el chip, porque encontramos que la gente sí conectaba. Nuestros clientes ya estaban acostumbrados, gran parte de ellos al menos, a realizar compras online. El caso de Sara es interesante, porque si ustedes han comprado en alguna tienda física de Sara en el
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una pena lo de Jaime, no tan buena disertación, pero lo bueno que tenemos a Boris. Boris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Boris, cuéntanos, por favor, cuáles son las reflexiones de lo que nos iba contando Jaime, que lastimosamente el Internet le jugó una mala pasada. ¿Qué reflexiones nos puedes dar a todos los que estamos acá en la sala, Boris, por favor, de toda la buena disertación que nos viene dando Jaime hasta ahorita? Claro, sí, bueno, primero tener en cuenta que la digitalización, la transformación digital es algo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y tal como comentó Jaime, pues es muy importante tener siempre un canal digital y un canal físico, ¿no? Porque las personas siempre buscan en Internet, ¿no? Las recomendaciones, opiniones, y en base a ello, pues toman decisiones, ¿no? Entonces, ha pasado muchas veces que usuarios buscan en Internet, ven una mala opinión y ya se desaniman, ¿no? No compran el producto. Entonces, es súper importante eso. También es importante diferenciar la transformación digital de la digitalización, ¿no? De los negocios, ¿no? Porque, bueno, están actualmente muchas herramientas a la mano, como por ejemplo Yape, ¿no? O pasarelas de pago, ¿no? Que son herramientas muy importantes para actualmente, ¿no? Generar ventas, pero eso no solo eso no es transformación digital, ¿no? Sino transformación digital es todo un proceso, como que comentaba Jaime, ¿no? Tanto de talentos, cultura, em, y también tecnología, ¿no? Que es importante, tal como lo mostró, ¿no? Separar transformación de lo digital. Creo que es importante tener esa idea, pero el primer paso siempre es comenzar pues con estas herramientas digitales, con la digitalización de nuestro negocio. Ahora, ¿consideras que la omnicanalidad es clave para el negocio el día de hoy? Comentabas hace un claro, pero ¿el mercado peruano, Boris, según tu experiencia, va más hacia una experiencia física o es una experiencia virtual? ¿Qué es lo que has visto en tu misión como empresario? Ok, desde mi perspectiva, que estoy dentro del rubro de educación, ¿no? EdTech, en el mercado peruano todavía hay una cierta parte ¿no? de usuarios que buscan todavía esa interacción, ¿no? Personal, ¿no? Tener el contacto con el docente, ¿no? O ir a las aulas, ¿no? O recibir un certificado en físico también, ¿no? ¿No? Porque ahorita hay muchas plataformas conocidas, por ejemplo, Creana, te dan certificados y son digitales, ¿no? A mí me ha pasado personalmente que igual doy certificados digitales, pero a veces piden en físico, ¿no? Quiero que me lo envíes. Entonces, todavía tienen esa necesidad todavía física, pero está cambiando, sí, definitivamente a comparación, pues, de años anteriores. No, importante el comentario que nos está haciendo una persona que está totalmente involucrada con el tema digital. Boris, algunas palabras de despedida que quieras comentarnos, por favor, en toda esta ponencia digital, tú siendo una persona que tiene un negocio exclusivamente digital. Claro, bien, hay que tener en cuenta siempre poder poner al usuario en el centro de toda nuestros procesos, ¿no? De todas Ok. nuestras, de nuestro emprendimiento, ¿no? Si es que nuestro usuario no está en el centro del emprendimiento, del producto o servicio que nosotros vamos a crear o estamos ya ofreciendo, pues no va a funcionar, ¿no? Si que nuestro usuario no está en el centro de todo este proceso de transformación digital, pues este proceso no va a funcionar. Entonces, es súper importante la experiencia del cliente, tener en cuenta al usuario, escucharlo, conversar con él, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades. De repente estamos en un rubro que todavía esta digitalización no está muy afianzada, ¿no? Y hay que tener en cuenta. ¿Y cómo lo sabemos? Conversando con nuestro cliente, ¿no? Escuchándolo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los medios por donde te conectas? ¿Qué redes usas? ¿Por qué medios te gusta pagar, ¿no? Hacer las transacciones. Entonces tenemos data, información. La data es súper importante para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación en base a mi experiencia, en base también a lo expuesto por Jaime. Muchas gracias, Boris, por acompañarnos en esta sesión. Primero, pedirles las disculpas a todos ustedes, nuestro público. Hemos tenido un problema técnico con Jaime.
esos son los temas de las transmisiones en vivo, pero en nombre de CIDEPUC, ok, les doy nuestras más sinceras disculpas. Trabajamos siempre porque ustedes tengan una experiencia totalmente válida, una experiencia siempre buena, pero siempre demos la cara cuando tenemos un problema, y esta vez ha sido un problema técnico, que nos hemos esforzado, el equipo técnico, que lo tengo muy cerca, ok, estoy viendo esfuerzos denodados, pero parece que no vamos a recuperar la señal con Jaime, así que pido disculpas a todos. Boris, también las disculpas del caso a ti, eres un empresario, también un invitado, y entendemos que estos temas pasan y realmente también te expreso las disculpas en nombre del CIDEPUC, Boris. No, eso pasa totalmente. Siempre son cosas que pasan en la virtualización, ¿no? Así es, bueno. Muchas gracias por todos. Gracias Juan Carlos, Muchas gracias gracias, también Boris, a todos por los tu tiempo, ¿no? asistentes.